Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Mijail Tapia y en esta ocasión vamos a revisar el tema de grupos sanguíneos. Este es un tema que es pues bien importante desde un punto de vista clínico, particularmente cuando hablamos tanto de medicina transfusional como de banco de sangre. Entonces es muy importante saber eh, qué tipo de sangre podemos transfundirle a determinada persona de acuerdo a su tipo sanguíneo, al fenotipo que presente, pero más importante, ¿por qué o qué viene a dar estos tipos sanguíneos? Porque mucha gente piensa que solamente existen dos, que son el ABO o AB0 y el RH, y realmente hay muchos más. De hecho, tanto así que tenemos hasta 285 antígenos diferentes que conforman diferentes grupos. Por ejemplo, el grupo ABO va a tener tres variaciones. Va a tener el A, el B y el 0. El RH va a tener 5 diferentes, aunque el más importante vaya a ser el tipo D, que va a ser el que nos va a dar positivo o negativo. Y tenemos algunos otros grupos que son considerados irregulares y que normalmente no se estudian, pero que tienen relevancia clínica cuando a estos dos no se encuentra ninguna anomalía en tanto ABO como RH. ¿Cuáles son estos? DOFI, KEL, KID, MNS y hay muchos otros. eh, Tenemos este eritrocito y en su superficie va a tener algunos azúcares, carbohidratos, que van a darle determinadas propiedades antigénicas. Y esto va a producir que sea un tipo A, un tipo B, o que sea, por ejemplo, un tipo KEL. Y va a tener algunas otras características a nivel de superficie que le van a dar determinados antígenos. Y bajo este tipo de antígenos se agrupan de acuerdo a sus características fenotípicas y por concordancia con algunos estudios moleculares. Entonces vamos a empezar con el primer sistema relevante, que es el ABO o AB0. Fue descubierto por Landsteiner y este descubrimiento fue tan relevante que le valió un premio Nobel incluso. En este grupo vamos a tener que lo relevante o lo que va a estar presente en la membrana y que va a determinar el A, el B o el 0 van a ser carbohidratos. Estos carbohidratos van a ser transferidos por algunas enzimas y estas van a ser las enzimas que se van a heredar. No se va a heredar como tal el azúcar en esa posición, se va a heredar la presencia de esta enzima, que lo que va a hacer básicamente es poner el azúcar en X posición. Entonces, vamos a tener tres relevantes. Glucuroniltransferasa, que va a darnos, por conveniencia lo vamos a dejar como el antígeno A o el que va a estar presente en el grupo de sangre A. La galactosiltransferasa, que va a ser la que va a estar presente en el antígeno B. Y la fucosiltransferasa, que va a estar presente en la sustancia H, que esto básicamente va a decirnos que es un grupo de sangre O. Si tuviésemos aquí la membrana o un eritrocito, tendríamos que tiene ciertos azúcares, una cadena de azúcares muy particular, que es la que viene a dar este grupo y estos antígenos relevantes. Normalmente la vamos a tener en este orden: glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina y otra galactosa. Y esta va a ser la cadena que normalmente va a estar presente en cualquier eritrocito que ustedes agarren, ya sea que sea de una persona con sangre A, O, AB o B, o incluso Bombay. Pero eso es algo que vamos a tratar un poquito más adelante. Posteriormente vamos a tener que aquí hacia abajo va a conectarse con otra azúcar, que va a ser la fucosa, y que va a venir dada o va a venir transferida por la fucosiltransferasa. Entonces, cuando lleguemos a este punto, vamos a decir que tenemos una persona con sangre de tipo O, que va a formar anticuerpos contra A y contra B. ¿Qué va a ser A y qué va a ser B? Azúcares. Este esqueleto va a ser el que se va a requerir para que se peguen las otras azúcares o los otros carbohidratos que son relevantes en este grupo. Básicamente vamos a tener dos, o van a ser dos los más relevantes. Entonces tenemos que es la N-acetilgalactosamina, que va a ser transferido por la glucuroniltransferasa y nos va a dar el tipo de sangre A, que básicamente va a ser anticuerpos anti-B. ¿Por qué no puede ser anticuerpos o por qué no haría anticuerpos anti-O? Porque esto lo tiene que tener en su esqueleto, no puede hacer anticuerpos contra algo que viene dentro de su propia estructura. Contra lo que sí que podría ser anticuerpos sería contra el B, y por eso vamos a presentar estos anticuerpos. Y ya nada más para terminar,
vamos a tener que también puede estar presente en esta parte del esqueleto una galactosa. Y esta galactosa evidentemente va a ser puesta ahí por una galactosiltransferasa y nos va a dar el fenotipo de sangre B. Y que va a producir anticuerpos anti-A. ¿Por qué? Porque no va a presentar este fragmento. Va a presentarse uno u otro. O, en su defecto, vamos a tener un tipo de sangre AB, que lo que va a hacer es presentar todo este esqueleto que hemos explicado hasta aquí. Tanto la parte de la galactosa, como la parte de la N-acetilgalactosamina, como la fucosa. Y hasta aquí pues vamos muy bien. Nada más quiero mencionarles que hay un tipo de sangre que normalmente no se menciona en los libros, pero que sí puede llegar a tener relevancia clínica en determinado momento. Y esto pasa cuando solamente tenemos este esqueleto. Esto se presenta en el tipo de sangre Bombay, que pues fue descubierto por una corte hecha en la India, y normalmente es un tipo de sangre que podemos encontrar en una de cada 300,000 personas. Entonces tampoco, bueno, puede que nunca lo vean en su vida, pero puede que lo lleguen a ver. Y si ejercen en la India, pues mucho más. Entonces este va a ser un tipo de sangre muy particular que no va a tener esta fucosa, ni va a tener esta galactosa, ni va a tener esta glucosamina, perdón. Entonces, ¿qué va a tener esto de relevante? Que va a ser anticuerpos tanto contra A, como contra B, como contra O. Entonces, esto de que el O va a ser el donante universal, pues es falso, porque si le llegásemos a dar una sangre tipo O a un paciente Bombay, va a aglutinar y va a producir una reacción hemolítica como la que produciría cualquier persona tipo A la que le pasáramos sangre B. Entonces, esto no, a veces lo preguntan cuando son muy quisquillosos los maestros, pero bueno, básicamente este tipo de sangre tiene anticuerpos anti-O, anti-A y anti-B. Estos son anticuerpos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que no requieren una sensibilización. Es decir, si yo le transfundiese sangre B a un paciente de tipo A, siempre me va a producir la reacción inmunológica. No requiere que yo previamente lo haya sensibilizado contra ese antígeno, como si va a pasar en los pacientes o en el grupo, perdón, de RH. ¿Por qué se da esto? Bueno, hay una teoría inmunológica, por llamarla de alguna manera, que nos dice que es la teoría del medio, que básicamente supone que el contacto en el medio con algunos alimentos y con algunas bacterias que producen algunas infecciones gastrointestinales nos va a sensibilizar contra A, contra B y contra O. Entonces, esto es relevante para los, por ejemplo, las mamás que son O y tienen hijos de tipo sangre A. Estos niños pueden presentar cierta ictericia neonatal por la reacción inmunológica que pueden presentar las mamás contra ellos. Y ya nada más para acabar este grupo en particular, vamos a hablar de las tablitas, estas tablitas que siempre encuentran. Entonces, si tenemos un paciente A, va a tener anticuerpos anti-B. Entonces, ¿se lo podemos dar a un paciente con sangre A? Sí. ¿Se lo podemos dar a un paciente con sangre B que va a tener anticuerpos anti-A? Pues evidentemente no. ¿Se lo podemos dar a un paciente O que va a tener anticuerpos anti-A y anti-B? Tampoco. ¿Se lo podemos dar a un paciente tipo sangre AB? ¿Este paciente va a tener anticuerpos anti-A? Pues evidentemente no, porque lo va a tener en su sangre, ni tampoco va a tener anti-B. Entonces, sí se lo podemos dar. ¿Se lo podemos dar a un tipo de sangre, un paciente con sangre Bombay? Pues evidentemente no, porque este va a tener anticuerpos contra todo, básicamente. Ahora, a un paciente B va a ser básicamente lo mismo, pero a la inversa. Entonces, ¿le podemos dar a sangre B a un paciente A? No. ¿Le podemos dar sangre B a un paciente B? Sí. ¿Le podemos dar sangre B a un paciente O? De preferencia no. A un AB sí y a un Bombay jamás. A un paciente con sangre O. Él va a tener anticuerpos. Pero eso no quiere decir que no lo puedan recibir otras personas. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿le podemos dar sangre O a un paciente A? Sí. ¿Le podemos dar sangre B a un paciente
Sangreó, perdón, a un paciente B, sí. Sangreó a un paciente O, sí, sí. Y aquí no, a un Bombay no le podemos dar O. Entonces, esto no es un donante universal, que es lo que siempre se presupone, ¿no? Le podemos dar sangre AB a un paciente A. ¿Ustedes qué creen? Pues no, no se le puede dar. ¿Le podemos dar sangre AB a un paciente B? No de preferencia, porque sí va a tener anticuerpos contra esta porción A y esta A contra esta B. ¿Le podemos dar sangre AB a un paciente O? No. ¿Le podemos dar sangre AB a un paciente AB? Sí. ¿AB a un paciente Bombay? No. Y el Bombay, en teoría, técnicamente se le puede dar a todos los tipos de sangre. Entonces, siempre que tengan esta duda, pues tienen que pensar este tipo de sangre contra qué tiene anticuerpos y ese paciente que está recibiendo contra qué tiene anticuerpos. Y pues esto sería todo por esta parte. Vamos a continuar con el grupo TRH. Para esta segunda parte del video, vamos a ver el sistema RH, que fue descubierto por Baena y Landsteiner y fue descubierto o fue estudiado primordialmente en el mono rhesus, de ahí que se haya quedado acuñada esta parte del RH. No es tanto porque el antígeno se llame como tal RH, ¿no? Porque también, para que no les quede duda de eso. Es exclusivo de los eritrocitos, a diferencia del sistema ABO, por ejemplo, que puede estar presente en algunas células epiteliales. Esto pues tiene relevancia clínica mínima, ¿no? Pero sí es un dato que luego se suele preguntar en los exámenes. Entonces, tenemos en este grupo en particular hay 5 antígenos relevantes. El D, que es el más relevante de todos, en el cual se presentan hasta el 90% de las reacciones autoinmunes. Y tenemos otros dos antígenos, C, tanto mayúscula, minúscula, E, mayúscula y minúscula. ¿Por qué no existe la D minúscula? Porque la D minúscula solamente se referiría a la ausencia de esto. Y de aquí que venga que cuando está presente este antígeno vamos a tener un paciente RH positivo. Y que cuando no está presente vamos a tener un paciente RH negativo. Y por esto podemos tener pacientes A positivo y negativo. O B positivo y negativo. No importa. Es importante que este no tiene anticuerpos naturales. Quiere decir que un paciente que nunca ha sido expuesto a este tipo de sangre no va a tener anticuerpos contra ella. Un paciente RH negativo, que sería el único que formaría anticuerpos, que nunca haya sido expuesto a sangre por una transfusión, por ejemplo, o en el caso de una transmisión materno-fetal, que es la otra forma más común, este paciente no va a tener anticuerpos. Y por lo tanto, en el primer contacto que tenga con el tipo de sangre positivo, no va a haber una reacción inmunológica. Requiere una sensibilización. ¿Qué va a ser la sensibilización? Este contacto con la sangre positiva. Esa es la forma de la sensibilización. No es como en el otro tipo de sangre, en el grupo ABO, que la sensibilización puede venir por una infección gastrointestinal o por comer algo. Y tiene una relevancia clínica bien importante en la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Por qué? Porque una mamá que su primer hijo nunca va a poder tener este tipo de reacción, a diferencia del ABO. Pero esta reacción va a ser mucho más agresiva que una del ABO, eso también es importante mencionarlo. Y en este caso lo que se hace es poner una vacuna para evitar, una vacuna por llamarle de alguna manera, pero básicamente para evitar la formación o la producción de esta sensibilización. Y entonces la mamá va a poder seguir teniendo hijos sin que estos se libren de tener esta enfermedad hemolítica del recién nacido. Y bueno, la tabla pues es mucho más fácil porque en este caso solo tenemos dos variables. No me puse a considerar estos antígenos de C y E porque entonces la tabla se complicaría muchísimo. Si en algún momento les interesa saberlo, hay que revisar un libro de hematología especializado porque no es algo que se suele preguntar y la verdad es que es un tema complicado. Si a alguien le gusta mucho este tema, pues tal vez le interese, pero la verdad es que no lo preguntan. Entonces, paciente RH negativo. Tipo de sangre, por ejemplo, A positivo. ¿Le puede dar a un A positivo? Sí, sí le puede dar. ¿Le puede dar a un A negativo? Sí le puede dar,
pero de preferencia no hay que darle. ¿Por qué? Porque entonces vamos a provocar esta sensibilización. Y esto sí es la primera vez, pero si es la segunda, entonces ¿qué va a pasar? Que este paciente va a tener una reacción inmunológica que probablemente le va a producir hemólisis y puede comprometer su vida. Un paciente negativo, RH negativo, ¿le puede dar a uno positivo? Sí. ¿Por qué? Porque no van a existir los anticuerpos antideno presente. ¿Por qué? Porque en este caso lo que estamos evaluando es la presencia o ausencia del antígeno D. ¿Un paciente negativo le puede dar a un paciente negativo? Claro. Entonces, este es un tema que es bien importante repasar y es muy importante saberlo, conocerlo para los que vayan a hacer su internado, para los que vayan a cursar hematología, incluso para los que llevan patología, porque es algo que se suele revisar y es algo que siempre va a haber en los hospitales. Siempre van a tener pacientes que los vayan a mandar a ustedes al banco de sangre para pedirle paquetes lobulares. Y entonces es importante que conozcan estos dos grupos. Si alguien quiere conocerlos más, pues hay muchas bibliografías para conocer el DOFI, el KEL y otros. Entonces espero que les haya quedado muy claro. Muchas gracias y que tengan buena noche. Hasta luego.